Hola, queridos estudiantes, nos vamos a concentrar en el análisis del tema de los estudios del sector. Eh, este tema está íntimamente relacionado con el principio de planeación en la contratación estatal, que es uno de los principios más importantes, eh, junto con la selección objetiva, la transparencia, la economía, bueno, los otros principios que también gobiernan la contratación estatal. E impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la improvisación, de la imprevisión, de la discrecionalidad, de la arbitrariedad de la entidad pública o de las autoridades, sino que obedezca a necesidades que sean reales de la comunidad, de la sociedad en general, y cuya solución ha sido minuciosamente analizada, estudiada, planificada, presupuestada por parte del Estado con la debida antelación y con la única finalidad de cumplir con sus cometidos estatales, o sea, con los fines y propósitos estatales que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política. ¿En qué consiste el principio de planeación? Bueno, la planeación requiere de la entidad estatal un proceso encaminado al conocimiento del mercado y por eso se hacen estos estudios de mercado, estos estudios previos, y de sus partícipes para utilizar sus recursos de la manera más adecuada, o sea, para que la entidad utilice los recursos públicos de forma muy racional, de forma muy razonable, y satisfacer sus necesidades generando mayor valor por dinero en cada una de sus adquisiciones. Digamos que los estudios del sector están contenidos en una gran gama de actividades que hacen parte de actividades previas, por decirlo de alguna manera, o que están, cumplen con antelación a la celebración, e incluso al adelantamiento del proceso contractual para la selección del contratista. Entre estas otras actividades, pues está todo el tema del plan anual de adquisiciones, porque ahí empieza la planificación desde mucho antes. Los estudios y documentos previos, lo ya propiamente el estudio del sector, que es el que estamos analizando. La aplicación sí o no para el proceso contractual de acuerdos marco y o mecanismos de agregación de la demanda, que esto se hace a través de la tienda virtual del Estado y que la agencia Colombia Compra Eficiente, pues primero que todo convoca a los proveedores para que hagan parte de esos acuerdos marco y ya si la entidad tiene necesidad de ese tipo de bienes que se adquieren a través de esos acuerdos, emita las correspondientes órdenes de compra. Entonces, como un sistema de compra más efectivo, más eficiente del Estado, o sea, más racional. El tema de la preparación y publicación del proyecto de pliegos de condiciones, claro, para ser publicado y que lo puedan conocer los futuros proponentes, los futuros oferentes del proceso contractual y hacer las observaciones correspondientes. Y ya pues la entidad decide si atiende o no esas observaciones, pero obviamente justificando su respuesta. Y la minuta del contrato. Evidentemente, ya desde con muchísima antelación la entidad debe saber el alcance jurídico de las cláusulas contractuales y que rigen el contrato, incluyendo pues todas las cláusulas excepcionales que son propias del contrato estatal, como la interpretación unilateral del contrato, la modificación unilateral del contrato, eh, la terminación unilateral del contrato y la declaratoria de caducidad del contrato, que son prerrogativas de las entidades estatales. Todo el tema del análisis de riesgos, de los riesgos que conlleva el proceso contractual y también para ir midiendo pues el tema de las garantías. Y el certificado de disponibilidad presupuestal, que no es un requisito de validez del contrato estatal como tal, pero sí es un requisito de su ejecución. Muy bien, entonces ese es el universo en el cual está contenido lo que nosotros estábamos analizando en este momento, que es el estudio del sector. El que está aquí en amarillo es el que nos interesa a nosotros por ahora. Entonces,
Las entidades estatales, indistintamente de su régimen de contratación, deben hacer un análisis minucioso y completo del estudio del sector al cual pertenecen las obras, bienes o servicios que necesitan y previamente han identificado. Este análisis brinda herramientas para establecer el contexto del proceso de contratación, identificar los riesgos o algunos de los riesgos, determinar los requisitos habilitantes de capacidad organizacional, experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera, y la forma de cómo se van a evaluar las ofertas que presenten los oferentes. El alcance del estudio del sector depende de la complejidad del proceso de contratación. O sea, si es un proceso muy complejo, como por ejemplo, digamos, el metro de Bogotá, por decirlo, por colocar un ejemplo. Entonces, evidentemente es un estudio del sector que tiene muchas variables, porque tiene una complejidad enorme, pues es la capital del país y pues la intervención de por sí de la obra como tal tiene un impacto sobre el destino de la ciudad. Entonces, habría que conocer muy bien el sector. La entidad estatal, luego de conocer su necesidad de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen, está en la capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen, claro, o sea, identificar, bueno, el bien o servicio que yo necesito como entidad pública, en qué sector o mercado lo consigo y cómo se caracteriza ese sector o mercado. Esa es la pregunta que tiene que resolver la entidad estatal. Y aquí pues vale la pena recordar que existe un sistema de clasificación de bienes y servicios basado en referentes de la ONU. Es una cuestión de estandarización internacional de los bienes y servicios que se prestan a los estados y que se aplica para Colombia. Estructura del análisis económico del sector. El alcance del estudio del sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados para el proceso de contratación. El análisis del sector debe tener tres áreas, o un análisis del sector comprende tres grandes ítems. Primero, uno que se podría denominar aspectos generales. Segundo, uno que se denomina estudio de la oferta, análisis de la oferta. Y tercero, el estudio o análisis de la demanda. Entonces, eso es lo que compone el análisis del sector. Entonces, aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué tiene un estudio del sector? Tiene unos aspectos generales que también está compuesto por unos elementos particulares, el estudio de la demanda de ese bien o servicio en el mercado y el estudio de cómo se comporta la oferta. Es evidentemente un análisis de índole económico. Aspectos generales, o sea, el primero. O sea, vamos a concentrarnos en el primer ítem del estudio del sector. La entidad estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para el efecto se deben analizar, entre otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener un alcance local, o sea, lo municipal, regional, lo departamental o regional, nacional, pues toda Colombia, e internacional, pues ejemplos en distintos países, etcétera, bueno, compararse, dependiendo del proceso de contratación. Ya si es, por ejemplo, un proceso de contratación muy complejo, como el ejemplo que colocábamos el metro de Bogotá, entonces evidentemente ahí los estudios tienen que ser también cómo se construyen metros en las distintas capitales, grandes capitales del mundo. Sería como la respuesta que tendría que responderse Bogotá a partir de la experiencia de otras ciudades que se parezcan también a nuestra ciudad de cómo les ha ido con la construcción de los metros ya siendo grandes urbes. Todo un estudio del sector extranjero también.
Bueno, entonces decíamos que estamos viendo los aspectos generales, que es el primer elemento de los estudios del sector. Entonces, los aspectos generales comprenden cuatro grandes ítems también, estábamos diciendo. Aspecto económico, aspecto regulatorio legal o temas jurídicos, aspecto técnico y otros aspectos complementarios que se puedan traer a colación o que sea necesario analizar. Entonces, el primero, el aspecto económico, dice análisis de datos o sea, se debe hacer un análisis de datos. En el aspecto económico, se debe analizar cómo se comporta todo el tema de productos que están incluidos dentro de ese sector, que ya identificamos. También, ¿qué agentes componen ese sector económico? ¿Qué gremios y asociaciones tienen participación en el sector? Cifras totales de ventas, digamos, por ejemplo, si todo esto si fuera un sector inmobiliario, sector de vehículos. Bien. El aspecto económico, entonces, también tiene que ver las perspectivas de crecimiento, inversión y ventas, variables económicas que afectan el sector, como la inflación, muy importante. ¿Cómo afecta la inflación al sector? La variación del salario mínimo legal vigente, ¿cómo afectaría esto al sector? Y obviamente la tasa de cambio, todo el cambio de dólares por pesos colombianos, las equivalencias. En el aspecto económico también debemos analizar todo lo que tiene que ver con la cadena de producción del bien o servicio y también con la cadena de distribución. O sea, qué tan efectivo es el bien, las que son las empresas que están en el mercado para que realmente la entidad reciba el bien. Todo el tema de materias primas que son necesarias para producir ese bien o servicio, porque es que eso también va a afectar. Digamos, por ejemplo, si se necesitan materias primas que se producen en Ucrania y en este momento, pues que estoy haciendo la grabación, hay un conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, eso afecta las materias primas para producir ese bien o servicio. Entonces, eso tiene un impacto y la variación de sus precios. Y todo lo que tiene que ver con dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, en el caso que aplique, o sea, si es necesario que analicemos incluso eso. El aspecto técnico. El aspecto técnico es una segunda clase de aspecto general, mira. Entonces ya estudiamos el aspecto económico, que es lo que acabamos de estudiar. Ahora vamos a concentrarnos en el aspecto técnico, que es un segundo, el segundo de los aspectos generales. Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación, incluyendo el estado de la innovación y el desarrollo tecnológico y técnico, que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como cambios y disrupciones tecnológicas, amplitud de la oferta de características de los productos, especificaciones de calidad, condiciones especiales para la entrega, como temas de cadena de frío, en el tema, por ejemplo, de las vacunas, cómo era el manejo de esto y si era eficiente, y sistemas de vigilancia, etcétera, tiempos de entrega, o sea, todo esto tiene que contemplarlo en el aspecto técnico en el análisis. Aspecto regulatorio. La entidad debe identificar la regulación aplicable al objeto del proceso de contratación, o sea, las normas que va a aplicar, que usualmente serían pues la ley 80 del 93, la ley 1150 del 2007, el decreto 1082 de 2015, que son como las bases de la contratación estatal, entre otras, ¿no? Porque la contratación estatal es muy dinámica. Y tiene muchas fuentes, digamos, por ejemplo, las circulares de Colombia Compra Eficiente, pues son directrices de la entidad pública que dirige la contratación, la compra pública en Colombia. Entonces, evidentemente esto tiene una incidencia en cómo se estructura el proceso. Pero no solamente los conceptos de Colombia Compra Eficiente y el manejo de sus guías y todo esto que lo hace muy bien,
Sino además mm, toda la fundamentación jurisprudencial, porque es que también hay una gran producción en materia de jurisprudencia en el terreno del Consejo de Estado. Y también, por ejemplo, en temas de principalística por parte de la Corte Constitucional. Entonces, identificar todo ese tema de los precedentes jurisprudenciales y de las sentencias de unificación de jurisprudencia. En eso consiste el aspecto regulatorio, toda la fundamentación legal. Aquí hay otros elementos. Dice, la legislación, tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como que la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, yo creo que derechos del consumidor, de precios ambientales, tributarias y cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. Entonces, es darse todo la interpretación sistemática del derecho de la contratación estatal, básicamente, anudada al proceso de contratación que se adelanta. También se debe estudiar en el sector si hay normas técnicas colombianas y de acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia, o sea, como órganos de control, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades. ¿Va? Perfecto. Otros aspectos, o sea, otros aspectos es lo último que nos queda de los aspectos generales. Entonces, hemos visto el aspecto económico, hemos visto el aspecto técnico y acabamos de estudiar el aspecto regulatorio. Entonces, ya estamos culminando el tema de aspectos generales. O sea, ubicándonos aquí, ya estaríamos terminando el primer ítem de estudio del sector. Nos correspondería el segundo lugar, pues el estudio de la oferta, que va a ser muy importante, cómo se comporta la oferta del bien o servicio en los mercados. Y para finalizar el estudio de la demanda. Muy bien. Entonces vamos por el último de los aspectos, aspecto regulatorio, otros aspectos, va. Otros aspectos, la entidad estatal debe establecer otros contextos como ambiental, obviamente, sí, cómo se comporta esto con el medio ambiente, si la obra, digamos, si construir un metro en Bogotá tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente, ¿cómo vamos a medir eso? O cómo nos basaríamos en un estudio que dice que sí, que se van a reducir las emisiones de carbono, que vamos a respirar un aire más saludable. Entonces, son otros argumentos sociales, por ejemplo, cómo se van a transformar las vidas de las personas en torno al metro de Bogotá, cómo se van a construir nichos de mercado y cómo nos vamos a pensar esos nichos de mercado desde ahora para que sean realmente focos de desarrollo. Entonces, ese contexto social de las obras públicas es muy importante. Y político, pues, digamos que incluso podríamos apostarle a otros contextos, por ejemplo, como por ejemplo el contexto antropológico. Eh, Pensemos, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Entonces hay que tener unos estudios que permitan ver cómo la obra va a impactar positiva o negativamente sobre estas comunidades. Aspectos políticos también puede tomarse como referencia, pues, temas de protestas sociales, cómo se comporta eso en esos momentos. Bueno, esos serían como los otros aspectos.
Y vamos ahora aquí a... Ya terminamos a todos los aspectos generales, ahora vamos al estudio de la oferta, que es, mira, un ítem del estudio del sector. Ya vimos aspectos generales, vamos a estudio de la oferta como el segundo punto de los estudios generales. Estudio de la oferta. Dice, en el estudio de la oferta, la entidad estatal debe contestar, entre otras, las siguientes preguntas. Primero, ¿quién vende el bien o servicio que yo como entidad necesito? Y segundo, ¿cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras y servicios de estos bienes y servicios? Estudio de la oferta. Entonces, ¿quién vende? Esa es la primera pregunta que tiene que hacerse la entidad. ¿Quién vende lo que yo estoy necesitando? La entidad estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero. Y esto es genial. O sea que la entidad estatal debe estar conectada con la realidad empresarial. No existiría otra posibilidad y debe conocer muy bien las realidades económicas para saber cómo hacer esos estudios. Estudio de la oferta. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución, entrega de bienes, obras o servicios? O sea, esta es la segunda pregunta que se hace en la oferta. La entidad estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro del bien, obra o servicio que requiere, así como identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Estudio de la oferta, producción. La entidad debe conocer los métodos de producción de los potenciales proveedores. O sea, es un estudio minucioso. Juicioso, muy juicioso tiene que ser el estudio. Estudio de la oferta, producción. Por un lado, muchos proveedores manejan su producción únicamente bajo pedido, es decir, tienen poca flexibilidad en caso de alguna adición a un pedido planeado. También tiene que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el nivel de producción de los agentes económicos que participan de ese sector? Estudio de la oferta, producción. Esta situación implica que si la entidad estatal está comprando un producto que requiere suministro constante, debe realizar pedidos con un margen de inventario de respaldo. Ah, genial. Tiene que tener un inventario. Estudio de la oferta de distribución. La entidad estatal debe conocer cómo funciona el transporte y cuáles son los tiempos de entrega que manejan los potenciales proveedores. Excelente. O sea, debe conocer cómo se transporta el bien o servicio y en cuánto tiempo lo hacen. Estudio de la oferta. Ah, el inventario. Es la cantidad de materia prima, producto o viene o servicio en proceso o producto terminado que hay en determinado momento, o sea, lo que existe de ese producto en determinado momento. Estudio de la oferta, inventario. La compra o suministro de bienes requiere un estudio de la forma como almacenan y manejan sus inventarios los posibles oferentes para efecto del análisis de riesgo de desabastecimiento y para determinar si la entidad requiere tener un inventario propio mínimo. Y eso era todo lo del estudio de la oferta. Ahora vamos al estudio de la demanda. O sea que ya vimos aspectos generales. Estamos viendo estudio del sector. Y en el estudio del sector ya vimos los aspectos generales y los estudiamos. Vimos que eran bastantes. Analizamos todo lo que relacionado con el estudio de la oferta y para finalizar nos corresponde analizar el estudio de la demanda, o sea, cómo se comportan las personas, los sujetos que requieren ese bien o servicio dentro del mercado. Estudio de la demanda. Distribución, inventario. Acá vamos. Estudio de la demanda.
La entidad estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo ha adquirido la entidad estatal en el pasado este bien, obra o servicio? La entidad estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio. O sea, tiene que ver sobre su propia experiencia. ¿Cómo le ha ido en anteriores oportunidades a esta misma entidad estatal adquiriendo ese mismo tipo de bienes o servicios? Y segundo, ¿cómo adquieren las entidades estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? O sea, ¿cómo otras entidades estatales distintas a ella y cómo las empresas privadas, las sociedades comerciales, eh, sociedades colectivas en comanditas simples y por acciones limitadas, sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas, cómo todas estas empresas adquieren estos bienes, obras o servicios. ¿Cómo les ha ido? Identificar y analizar los procesos de contratación de entidades estatales que han adquirido en el pasado el bien, obra o servicio para extraer las mejores prácticas. Aquí está el tema de las mejores prácticas, las buenas prácticas e información pertinente para el proceso de contratación. O sea, tiene que hacer un estudio de la demanda bien documentado. Estudio de la demanda. ¿Cómo adquieren las entidades y las empresas privadas este bien, obra o servicio? O sea, la segunda pregunta del estudio de la demanda. La primera es cómo la entidad adquirió en el pasado este bien, obra o servicio. Y la segunda es cómo adquieren las entidades estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio. Para, para estos efectos, o sea, para poder encontrar esta información, el SECOC 2 ofrece la posibilidad de consultar en los procesos de contratación de otras entidades, o se puede hacer, porque ahí está todo el tema de la trazabilidad y de la transparencia, cómo les ha ido a las entidades estatales en el mismo, en contratos similares y aprender de la experiencia, ver las minutas, ver los documentos que exigió, cómo manejó el tema de requisitos habilitantes, bueno, ver la experiencia de las otras entidades. Y el SECOD 2 pues permite hacerlo. Finalmente, ¿cómo se analiza esta información? La información recogida en el estudio de la oferta y de la demanda debe servir a la entidad estatal. En la información recopilada en aspectos generales, en el estudio de la oferta y en el estudio de la demanda, deben servir a la entidad estatal para estructurar correctamente el proceso de contratación.